Bienvenidos a las entrevistas de Construye Juego. Hoy hablamos con Milagros Martínez, la primera entrenadora en la historia de fútbol masculino de Japón y que antes, aquí en España, consiguió ascender a la Fundación Albacete. Fue jugadora también y hoy nos viene a contar sus experiencias. Bueno, antes de nada, ¿Mila o Milagros? Mila, todo el mundo me llama Mila, o sea que Mila Vale. está bien. Y bueno, ¿cómo llegó el fútbol a tu vida? Porque al fin y al cabo no es algo tan habitual, muy a nuestro pesar, que aquí en España las niñas jueguen al fútbol. ¿Cómo llegó ese gusanillo a ti? Pues tampoco podría ni sabría decírtelo. Tengo 3 hermanos más, a ninguno le gusta el fútbol, o sea que imagínate. Pero bueno, creo que por mi padre, ¿no? A mi padre sí que le ha gustado siempre mucho el fútbol. De pequeña pues me iba con él al bar a verlo, donde se podía ver entonces. Y bueno, pues también en el pueblo, aunque es un pueblo muy pequeñito y apenas teníamos pues compañeros ni conseguíamos hacer un 5 para 5 fútbol sala, pues sí que era el único deporte al que jugábamos casi todos y bueno, pues un poquito desde ahí, desde pequeñita me empecé a aficionar y la verdad es que ha sido mi pasión siempre. ¿Y se puede decir cuál era ese equipo al que veías siempre o no? Ah, bueno, sí, yo siempre lo he dicho, no sé si esto luego alguna vez me puede penalizar en algo, creo que no, pero bueno, siempre desde pequeñita, pues quizá por cercanía al Real Madrid, pues ha sido el equipo que más me ha gustado. Es verdad que, bueno, pues fue el primer equipo al que yo fui, el primer estadio al que fui, entonces, bueno, pues quizá un poquito eso marca, pero también es verdad, bueno, pues que luego el Albacete Balompié ha tenido siempre pues un hueco muy importante porque he estado 13 años allí y bueno, pues ha sido un poco yo creo que por esas dos razones. ¿Y recuerdas las sensaciones que tuviste cuando visitaste por primera vez el Bernabéu? Que me has dicho que es el primer estadio al que has ido, ¿no? Sí, ¿Cómo fue además, aquella primera impresión? pues además creo que tenía 10, 11 años, o sea, era muy pequeña y bueno, me emocioné, recuerdo subir las escaleras y ver el estadio todo iluminado porque además, bueno, pues súper grande, yo de un pueblo que no llega a 200 habitantes, que bueno, pues para ir a una gran ciudad tiene que ser una ocasión muy especial, pues la verdad es que fue muy bonito, pero luego está en grandes estadios, está en el Camp Nou, está en el Calderón, antiguo Calderón, en Anoeta, o sea, que he visitado estadios muy bonitos, en Mestalla, en Ciudad de Levante, pero bueno, sí que es verdad que bueno, pues el primero parece que te llega un poco más. Además, el Bernabéu impresiona bastante por la acústica que tiene y la manera Sí, sí. Sí, como es así tan vertical también, sí, sí. ¿Y cuál fue tu referente, ese primer jugador que dices, es que me encantaría ser como él? Bueno, pues yo creo que un poco ahí también influyó el que me decantara un poco por ser un poco más seguidora del Madrid, fue Fernando Redondo. Siempre, bueno, pues era el jugador que más me gustaba, además jugaba en la misma posición que él, aunque luego ya pues acabé jugando de central, entonces, bueno, pues siempre te fijabas en él, en todo lo que hacía, además por aquella época pues fue cuando ya eres consciente un poco de cosas del fútbol y todo eso y veías a un jugador como Redondo que era maravilloso, entonces, bueno, pues siempre ha sido un poco mi referente. ¿Y has podido conocerlo? No, que va. Y bueno, me hablabas de que eres de un pueblo súper pequeñito, pero Sí. cuéntame un poco sobre esa panadería de tus padres, que creo que la tienen absolutamente empapelada con recortes tuyos en prensa. ¿Cómo es ese museo improvisado? Bueno, pues nosotros tenemos un horno de leña, tiene ya 40 años casi el horno de leña, es exactamente igual que eran los antiguos hornos y bueno, pues ahora mis padres ya se jubilaron y lo lleva mi hermano, pero claro, allí tienen, bueno, pues las fotos que les he mandado de Suzuka, los recortes de cuando ha salido alguna noticia pues en Marca o en algún otro medio y sí que tienen allí también puesto cuando hay alguna entrevista en directo y todo eso, mi hermano pone siempre un papelito, esta tarde a tal hora, entrevista a Mila, tal. Entonces, bueno, sé que en el pueblo, pues, también es verdad por tener la panadería, pues todo el mundo ha tenido siempre muy buen trato conmigo y yo con ellos. Entonces, bueno, pues sé que me tiene mucho cariño y la gente se alegra de todo esto. Y cuando vuelves, ¿cuántas veces te han dicho eso de, fíjate, que te recuerdo yo aquí jugando en el patio, tal, y ahora? Sí, un montón de veces. Claro, cuando entrenaba allí en primera división fue además en los años bueno, pues estaba un poco el fútbol femenino avanzando y ya se empezaba a ver algún partido por televisión, pero no era el boom
que es ahora mismo. Entonces, claro, no llamaba tanto la atención. Luego también fútbol femenino, yo al ser una mujer, pues no era algo que fuera tan destacado, pero ahora sí que... ¿Te acuerdas cuando eras pequeña y en mis portadas todo el día dando pelotazos? Sí, sí que lo recuerdan. ¿Y cuál ha sido el papel de tus padres, bueno, de tu familia en general, en tu camino en el fútbol? Bueno, pues mis hermanos me han apoyado siempre. Tampoco se han metido mucho en lo que hacía. Mi padre sí que es el que más me ha apoyado. Mi madre al principio pues no le gustaba mucho, pues siempre decía, búscate un trabajo más serio. También es verdad que me veía sufrir mucho, ¿no? Porque al ascender con el Albacete, pues un club que llevas tatuado prácticamente, que has entregado un montón de años allí y ver cómo sufrías y la última temporada fue un poco inestable, nos mantuvimos en la última jornada perdiendo. Entonces, claro, ella me veía sufrir y me decía que no, que me buscara otra cosa. Pero también es verdad que en el momento en el que me llegó la oferta de aquí de Japón, me han apoyado mucho, han llorado también, pero están muy contentos porque me ven feliz. Bueno, es que fue casi una vida en el Albacete, 15 años entre tu etapa de jugadora, de entrenadora, de delegada. ¿Cómo has vivido ahora desde la distancia esos recuerdos? ¿Cómo los llevas? ¿Cómo los recuerdas? ¿Y qué te ha aportado todo ello? Bueno, pues un poco agridulce. Después de tantos años, pues sales un poco del club, pues no de la manera a lo mejor que te gusta, porque has dedicado mucho tiempo allí. Has hecho, bueno, pues cuando nadie confiaba en sacar el femenino adelante, pues tú has empleado mucho tiempo y incluso cobrando muy poquito, que te costaba incluso dinero poder entrenar. Entonces, bueno, pues te vas un poco con sabor agridulce, pero bueno, sigo manteniendo mucha relación con mucha gente del club, sigo manteniendo relación con muchas jugadoras y eso al final, bueno, pues te da un poco, te demuestra que dejaste huella allí, que la gente te sigue apoyando y está pendiente de ti y eso al final creo que es lo más importante. Y si te digo cómo viviste ese ascenso, ¿cómo lo recuerdas? ¿Qué es lo que más recuerdas? ¿Y qué te ha aportado a la vida? Que solo con verte la cara, cómo sonríes, creo que ya dice todo. Sí, bueno, creo que fue el momento más importante en mi carrera deportiva. Quizá la elección de venir a Japón y esa creo que han sido las más... Lo de venir a Japón quizá porque ha sido más mediático, pero el momento ese de estar 6 años consecutivos jugando playoff, perder 5 playoffs consecutivos y en el Carlos Belmonte con casi 5.000 personas, el pitido final, justo ese pitido final y salir corriendo al campo, pero además me acuerdo de salir corriendo y ya no me acuerdo de mucho más. Me acuerdo de abrazarme a una compañera, de estar las dos gritando y hasta hace poco lo recordaba y me emocionaba. Ahora ya lo llevo un madurando. poquito mejor. Pero la verdad es que fue un momento muy bueno. ¿Y cómo afrontas esas 5 oportunidades que no se confirmaron? A la sexta va la vencida, pero ¿cómo gestionaste en el vestuario, incluso tú misma, en tu ánimo, esas oportunidades, ese casi pero no? Pues mira, ahí sí que es verdad que lo viví, o sea, me costó mucho, pero como no era yo la principal, no era la entrenadora, así que el primer año fue como jugadora, luego estuve como delegada, segunda entrenadora con Matías Martínez, que era el entrenador. Entonces, bueno, pues fueron momentos muy duros, sobre todo porque al final ves a tus compañeras derrumbarse cuando acaba el partido, que también es verdad que lo sientes como propio, aunque no lo estás jugando, pero es un poco duro también por eso. Y bueno, pues al final me llegaba la oportunidad de coger el equipo de rebote ese mismo año que conseguimos ascender y bueno, pues me supo un poco mal también, bueno, pues por Matías, porque al final pues peleó él muchísimos años por el equipo femenino y al final pues un tema de directivas sale del club, pero bueno, pues unos años duros, yo creía, acababa un año, teníamos playoff y pensaba, esto seguramente ya no, ya el año que viene se van a ir muchas, porque había jugadoras muy buenas, Claro. pero no aguantaban, teníamos muy buen grupo, éramos como una piña, una familia, yo creo que fue un poco la clave. Y todo lo que has aprendido durante tu carrera como jugadora, ¿has tenido que desaprender mucho para tu carrera como entrenadora? Es decir, algunas cosas que has visto a lo largo de los años jugando y que tú decías, esto por aquí no, ¿lo has aplicado después como entrenadora? ¿Lo has olvidado? ¿Cómo has afrontado todo ello? Hombre, evidentemente cuando tú entrenas piensas, esto no me gusta, o sea, si yo algún día llego a entrenar, esto no lo voy a hacer.
porque yo como jugadora no lo he sentido, no lo he vivido así como para poder enseñarlo, porque al final creo que tienes que convencer al jugador. Si no convences al jugador o a la jugadora, Es complicado. creo que al final está perdido. Entonces, bueno, pues sí que es verdad que también aprendí muchas cosas que aún hoy en día me sirven y sobre todo al cambiar tanto, una cultura diferente, no poder, mi mensaje no llega igual que como yo quiero. Claro, porque hay intermediarios, ¿no? Para transmitir tu Claro, claro, eso es. Y además, en los términos, ya sabes, en tema de fútbol, pues en un sitio se dice de una manera y en otro muy distinta de otra. El chico que yo tengo de intérprete estuvo viviendo en Galicia. Galicia de Cuenca, imagínate, muy diferente. Entonces, bueno, es un poco un popurrí. Y luego, claro, me he dado cuenta también al llegar que damos muchas veces cosas por hecho, ¿no? Pues, en España hay muchas veces que tú dices, no sé, acciones a balón parado, un bloqueo, y ellos saben lo que es un bloqueo, pero aquí llegaba, por ejemplo, perfílate para un centro a los defensas y no sabían lo que era perfilarse. Entonces, claro, al final es como que tienes que reaprender y o educar. reenseñar otra vez todo. Entonces, al final es muy difícil porque no te puedes comunicar directamente. ¿Y cómo llevas tú esa parte de tener, de no poder ser tú la primera persona que da las órdenes, sino decírselo a otra persona y que esa persona las transmita? Porque tiene que ser cansado. Sí, y es duro también. Lo que pasa es que sí que es verdad que hacemos mucho trabajo previo para intentar que en el entrenamiento ya vaya todo un poco más rodado. Nosotros por la tarde preparamos un entrenamiento en el club con mi intérprete, ya le explico todo lo que pretendo hacer al día siguiente y luego en campo, una hora y pico antes, pues me reúno con él y con mis ayudantes para que sepan cómo va a funcionar todo, para intentar que la hora y media de entrenamiento pues sea lo más rodada posible, aunque muchas veces pues toca parar y ajustar todo un poco. ¿Y cómo ha variado tu método de trabajo, el que utilizabas aquí en España respecto al que utilizas en Japón? Porque claro, algo tiene, aparte de la figura del intérprete, algo habrá variado, supongo, porque son dos tipos de fútbol muy Sí, distintos al final. al final cambias un poco todo. Yo llegué con una idea y me habían pasado vídeos, un juego muy directo, con dos puntas, mucho ida y vuelta, y yo dije, bueno, voy a intentar tener un poquito de control, porque yo cuando llegué los vi a entrenar, técnicamente son jugadores muy, muy buenos. Pero al final llegas y lo que pretendes durante las primeras 4 o 5 semanas, cuando empiezas a competir en amistosos y en partidos, ves que al final ellos tienen en su cabeza un lío, o sea, tienen ideas sueltas y las intentan juntar, pero al final no es lo que tú quieres, porque realmente no se hace el trabajo que tú pretendes que se haga. No es un juego que haya control, que defensivamente sea un equipo fuerte, entonces tienes que ir ajustando. Y bueno, pues final de temporada pasada sí que encontramos justo la medida que creo que a ellos mejor les iba, que es bueno, pues intentar entrenar mucho más táctico, todo el tiempo de entrenamiento pues utilizar mucho vídeo, pizarra, para que tácticamente quede muy claro, y luego dar 3, 4 indicaciones y ya. No No muchas complicar. más. No complicarte, no, porque al final puede que de los 11 que jueguen, pues 7 te lo entiendan muy bien. 2 regular y otros 2 son muy buenos y te pueden ganar un partido, pero quizá, pues si les metes muchas cosas, no se queden con ninguna. Entonces, bueno, pues al final era simplificarlo un poco todo, trabajar muy táctico sobre campo y que el domingo pues intentáramos, sobre todo defensivamente, ser un equipo sólido. Al final has tenido que hacer más uso del lenguaje universal que es la imagen y dejar un poco más de lado esa parte de la charla que tanto os gusta a los entrenadores y que, bueno, se pierde quizá un poquito ese vínculo, ¿no? Sí, sí, porque además me han pasado cosas curiosas, como por ejemplo, pues aquí en Japón hay mucha cultura de que los jugadores no engañan, realmente engañan. O sea, hay el típico que se tira un poquito cuando no está. Entonces, claro, yo les dije en la charla, sí, para un partido muy importante, entonces les dije, chicos, vamos a intentar, si notamos contacto o algo, en las áreas es muy fácil que te piten penalti. Y pues el intérprete, yo no sé qué, qué entendió, que les dijo algo así como que no hicieran faltas. Entonces tengo 2 jugadores brasileños y claro, saben japonés. Y me dicen, Mila, que es que ha dicho todo lo contrario. Todo lo contrario a lo que tú quieras decir. Entonces, bueno, pues esos poquitos detalles, yo ya un poco el oído al japonés se me ha hecho y hay veces que sí que logro pues saber si lo dice bien o mal. Claro, porque es que el idioma es una barrera importante. Tú estás entonces dando clases para aprender a ver si puedes ya dar tú más pronto que tarde las órdenes, ¿no?
Bueno, comencé, pero sí que es verdad que no tengo preparador físico ahora mismo ni analista, entonces todo depende de mí y al final son muchas horas. Entonces, bueno, pues el tema de aprender japonés pues cada vez es un poquito más complicado. Al principio sí que lo intenté, pero es bastante complicado, sobre todo por las letras que tienen 700, 800 y son dificilísimas. Entonces, bueno, a escuchar y hablar un poquito sí que he aprendido, pero escribir creo que lo he dado ya por imposible. Y entonces, ¿cuáles son las personas que ahora mismo forman parte de tu staff? Bueno, pues tengo Techu, que es mi intérprete, luego tengo un entrenador de porteros, un chico también que viene como asistente, pero entrena en otro equipo de primera división femenina y viene solo algunos días porque no puede compaginarlo. Y ahora, en principio, cuando se reanude todo otra vez, pues tendré conmigo a un chico español que vive aquí en Japón y que bueno, pues me va a echar una mano con el tema de readaptación de lesiones, un poco de asistente y demás, que bueno, él sabe un poco japonés, entonces pues hemos buscado un poco la figura que haga un poco de puente. Está creciendo mucho, ¿no?, la presencia en el continente asiático de españoles, sobre todo en el ámbito deportivo y concretamente en el fútbol. Sí, además aquí en Japón, aparte de los jugadores, hay muchos entrenadores, preparadores físicos que están en equipos de aquí, además equipos importantes. Y bueno, es que les apasiona todo lo español. Ellos siempre, yo intento, porque además les gusta mucho, cuando vemos un vídeo de algo que bueno, pues esa semana voy a hacer mucho hincapié en ello, les pongo muchos vídeos de la Liga Española y les encanta. Lo aprende más Y fácil, ¿no? sí, lo aprenden más fácil y además es que me lo demandan, ¿no? Es como, Mila, mándame un vídeo. Me acuerdo un mediocentro jovencito cuando llegó me decía, Mila, ¿no tendrás vídeos por ahí? Y le busqué uno de Iniesta, claro, imagínate. Iniesta aquí es una Un dios. superestrella. Y, pues loco. Se llegó ahí con su ordenador y me decía, mira, esto es lo que quiero hacer yo, esto es lo que quiero hacer yo. Entonces, bueno, agradezco mucho todo eso. Y desde que has llegado, a nivel individual, ¿cómo has visto la evolución de los jugadores, especialmente a los que hayas hecho hincapié en mejorar algunos aspectos técnicos? ¿Lo percibes que van creciendo poquito a poco? Sí, además están como muy convencidos de lo que quiero, ¿no? Al principio eran todo dudas, al principio los amistosos pues siempre repartían minutos y me decían, Mila, es que vamos a llegar el domingo al partido de liga y no vamos a aguantar 90 minutos. Y yo decía que sí, tranquilos, no os preocupéis, ese tipo de cosas, ¿no? O, por ejemplo, nunca hacían salida de balón, pues yo ahora los centrales que apenas tocaban balón, pues ahora tocan, disfrutan un poquito más. Sí que es verdad que se han convencido un poco de la idea y bueno, a mí me viene muy bien porque tuvimos 6, 7 jugadores que hicieron una temporada bastante buena para ser el primer año en esta categoría, tenían ofertas para salir a equipos mejores y al final decidieron los 7 quedarse. Y una de las condiciones era, bueno, porque estaban a gusto conmigo, porque les gustaba. También es verdad que aquí pues los entrenamientos normalmente son muy analíticos y yo, bueno, pues con un método, pues, como la mayoría de entrenadores españoles, pues todos los días es algo diferente. Entonces, bueno, pues yo creo que les ha calado y están contentos. ¿Y te has encontrado muchas dificultades por ser mujer a la hora de entrenar a hombres o no? Pues al principio sí que noté eso mismo que te he dicho, un poco la duda esa, ¿no? De decir, Él sabrá lo suficiente, lo típico, ¿no? Que esto eso es es, un esto poco es. sí que también Pero yo también lo pensaba de mí, ¿eh? Yo también lo pensaba de mí. Claro, llegas a un una país escultura que, al final que se queda dentro. claro, y luego llegué sola, absolutamente sola. Y fíjate, el año pasado, en las primeras semanas, toda la gente del club iba a los entrenamientos, los entrenadores de los niños pequeños iban a los entrenamientos, pero para ayudarme, ¿no? Como en plan. Y esta pretemporada, todos los días hemos estado el intérprete y yo solos. Y me dice el presi, no, es que como el año pasado pues te desenvolviste tan bien, pues este año estamos ya súper tranquilos y creemos que no te hace falta nadie. O sea, para que veas que el año pasado era todo dudas, incluso ya te digo, yo cuando llegué tenía dudas, no sabía si iba a ser capaz, pero sí que es verdad que al final yo creo que un poco nos infravaloramos un poco allí en España porque hay tantos entrenadores tan buenos que al final es como que cualquier fallo te hace ver que eres peor a lo mejor que otro entrenador. Al final es también cuestión de jugadores que tienes, de la suerte, de, bueno, influyen tantas cosas. Bueno, y que sobre todo aquí en España, bueno, probablemente en Europa, la figura del entrenador es la primera que cae siempre. Entonces, al final, esas dudas es lógico que las tengas y que te aparezcan a la mínima, ¿no?
Sí, claro, al final, bueno, pues somos un poco los más El perjudicados eslabón débil. cuando un equipo va mal. Sí es verdad que cuando va todo bien son todo momentos buenísimos, pero pierdes 2 partidos y eso pasa igual aquí que allí. Eso sí que es verdad que no hay diferencia. Nosotros perdemos un partido y ya me vienen los capitanes, mira, hay que cambiar algo porque hemos perdido un partido, pero ¿qué vamos a cambiar? Pues es que en esta jugada este tenía que haber hecho lo otro. Pero es que cada jugada es un mundo, es un poco Claro. aquí ellos piensan que es como todo muy matemático, ¿no? Sí, Como que en esta es una situación ciencia casi. eso es, eso es. Y les digo, mira chicos, tenemos que sumar cosas, pero no podemos quedarnos solo con que esto hay que hacerlo así y ya está. Entonces, bueno, pues un poco de lucha con ellos. ¿Y ves la diferencia, las ganas de aprender allí respecto a aquí? O sea, que esa conexión, esa curiosidad casi innata que tienen ellos, ¿hay mucha diferencia respecto aquí en España? Pues mira, creo que hay mucha diferencia porque aquí quieren aprender mucho más que allí, pero es verdad que allí cuesta menos adquirir esos conocimientos que aquí. Aquí les cuesta más. Quizá por cultura, quizá porque, bueno, pues desde pequeños a lo mejor ese componente táctico no se ha llegado a desarrollar tanto como en España. En España un equipo, bueno, pues cadete, tácticamente pues es muy ordenado, quizá hasta la forma de jugar reconocible y demás. Y aquí también es verdad que las categorías son muy diferentes. Aquí hay high school, universidad y luego ya de universidad pasan a las ligas senior o profesionales. Entonces es verdad que hasta los 22 años o así realmente no compiten con gente senior. Sí que es verdad que hay unos años ahí bueno, pues de no competir y de quizá no mejorar muchos aspectos. Y tú si pudieras mejorar precisamente alguno de esos aspectos, el fútbol base, conforme van creciendo las categorías que al final tenemos aquí en España, ¿qué harías? Bueno, yo creo que Japón necesita un poco reestructurar todas esas ligas y hacerlas un poco parecidas a España. Aquí no hay ligas, o sea, aquí no compiten hasta la universidad, realmente. Hacen torneos, compiten un poco pues, con amistosos y demás, Falta ese cerca factor de de donde viven. competitividad, ¿no? Ese gen. Eso es, porque luego son, bueno, como eso todo el mundo ya creo que lo sabe, educadísimos, respetuosos, son niños que aprenden, porque yo he dado alguna masterclass aquí en la federación de donde yo vivo, y aprenden mucho, o sea, enseguida. O sea, fíjate si, por ejemplo, salida de balón con niños de infantil que no habían hecho nunca, y en un entrenamiento pudieron hacerlo 3, 4 veces joder, al final del entrenamiento te lo agradecen y ves que son esponjas, ¿no? Igual un poco como en España. Pero claro, se para ahí, ¿no? Como no compiten, no pueden demostrarlo semana tras semana, se Se quedan un poco estanca. estancados. Uh-huh. Bueno, es que para quien no lo sepa, la llegada de Mila a Japón fue un poco complicada y, bueno, más que complicada, curiosa, porque allí los japoneses buscaron en Google directora de fútbol femenino, dieron con la coordinadora del Villarreal y ella se puso en contacto con Mila. Cuéntanos un poco esa anécdota, porque es verdad que se hizo súper viral, pero no deja de ser curiosa y, bueno, cuéntanosla tú en primera persona. Bueno, pues yo es que soy muy amiga de Yuri desde hace ya mucho tiempo, ¿no? Yuri lleva en España 20 y tantos años, trabajando en varios clubes de allí. Y bueno, pues de enfrentarnos hicimos muy buenas migas. Sí que es verdad que el Villarreal antes, cuando el equipo pues no tenía el potencial que tiene ahora, pues sí que había alguna jugadora destacada y siempre teníamos muy buena relación para que pudieran venir a Albacete y demás. Y bueno, pues cuando ya rompimos el Albacete Balompié y yo, empecé a mandarle currículums a todo el mundo porque a mí no me llegó ni una oferta de ningún club, ni de primera ni de segunda, nada, Después de absolutamente todo lo nada. conseguido con el Albacete, nada. Nada. Tan solo Liga Regional Femenina de Castilla-La Mancha, y no me llegó absolutamente ninguna oferta. Entonces, bueno, pues yo me puse a mandar currículums a todo el mundo y dije, bueno, pues oye, si hay suerte, y si no, pues nada. Y ese diciembre, yo abandoné el club en julio, ese diciembre me dice Yuri, oye, mira, hay un equipo japonés interesado en una entrenadora. Si te parece bien, le doy tu contacto y si no, pues nada, nos olvidamos. Entonces yo le dije, bueno, pues sí, oye, no perdemos nada por hablar con ellos. Me puse a hablar con ellos y nada, en cuestión de 10 días claro, yo al principio, un poco lo que yo creo que nos ha pasado a todos los entrenadores que estamos fuera. Esta oferta no puede ser para mí. Una oferta que en España es impensable, en Japón equipo masculino, semiprofesional. No sé, yo lo veía todo como un poco una película. Pero al final sí, empecé a hablar con el director de aquí, me dijo que querían contar conmigo
y nada, el 13, eso fue el 20 de diciembre, pues el 13 de enero estaba aquí en Japón. Que mis padres siempre me decían, si ves que no estás bien, pues te coges otro avión y te vuelves y ya Claro. está, que tampoco pasa nada. Pero no, la verdad es que se me pasaron los primeros 2, 3 meses volando. Además, el equipo comenzó muy bien. Los primeros 4 partidos ganamos 2, empatamos 1. O sea, el equipo arrancó muy bien y hasta hoy. ¿Y te planteaste algún plan B, plan C? Porque claro, al ver que no llegaban ofertas, o simplemente decidiste esperar y después de esa espera decidir. Bueno, pues yo sí que es verdad que empecé a entrenar al Atlético Tomelloso en Liga Regional, que bueno, pues también es verdad que un equipo de Liga Regional un poco me ayudó a llegar aquí y no estar tan descolocada, porque yo venía de entrenar en Primera División, jugadoras que había tenido conmigo ya mucho tiempo y que, como te digo, había muchas cosas que ya no las entrenaba porque ya ellas las sabían. Entonces, al ir a Tomelloso, un equipo completamente nuevo, pues tuve un poco que empezar de cero y eso sí que me ayudó mucho cuando llegué aquí a Suzuka para incorporarme sin ningún tipo de problema y bueno, pues fue un poco ahí esa transición, sí que es verdad que me pusieron muchas facilidades para venir y las chicas aún pues me siguen escribiendo un montón de días para ver cómo estoy y tengo buen recuerdo de ese tiempo. ¿Cómo se lleva ese título de primera entrenadora en la historia del fútbol japonés? Primera mujer que entrena en Japón, en fútbol masculino. Pues yo hasta que no llegué no lo sabía. O sea que realmente yo, mi sueño, es verdad que era uno de mis sueños, era poder venir a entrenar al extranjero. De Japón, pues sí, lo típico que escuchas, que es un país que se vive muy bien. Yuri ya me lo había dicho, también había tenido jugadoras japonesas que me habían hablado muy bien de cómo se vivía aquí. Y bueno, pues al principio es sorprendente porque, bueno, pues llegas al aeropuerto después de 20 y tantas horas de vuelo, está la televisión, te reciben los aficionados con un ramo de flores, eso me sorprendió mucho. Y luego ya, claro, al día siguiente la presentación y te dicen en la presentación pues, que eres la primera mujer en entrenar en la historia y se acreditan 20 y tantos medios. O sea, fue todo como súper inesperado, pero también súper orgullosa, ¿no?, de haber conseguido algo. Entonces, claro, ahí ya un poco la presión que te metes tú a ti misma, ¿no? De esto no puede fallar, esto es la primera mujer, no poder fallar a todas las mujeres o a todas las niñas que quieran ser futbolistas. Un poco la presión esa. Y bueno, pues ha habido ratos que no lo he pasado bien por esa presión de decir, es que no puedo fallar, que esto para mí sería un fracaso, para mí, para mucha gente. Pero bueno, el club siempre me apoyó, los jugadores incluso cuando me veían un poquito mal, pues me daban su apoyo y la verdad es que al final hicimos muy buena temporada. Pero ¿hasta qué punto es justo que una sola persona se cargue la responsabilidad de todo un colectivo, por así decirlo? Porque es verdad que las mujeres en el fútbol siguen estando un poco alejadas, pero ¿hasta qué punto es justo que tú cargues esa responsabilidad? Bueno, supongo que justo no es, ¿no? Pero es verdad que nos toca siempre demostrar. Más, siempre, sí. Las entrevistas que hacemos la mayoría de entrenadoras, que se lo he oído a alguna compañera también, es que nos toca demostrar siempre, siempre, siempre. Demostrar cuando ganamos, demostrar cuando perdemos, demostrar cuando entrenamos, demostrar una temporada a otra temporada y al final pues es mucha presión y al final, bueno, pues llegas a casa a lo mejor cuando estaba en España y lo compartía con las compañeras o lo compartía con mi familia, pero aquí yo no puedo llamar a mis padres llorando porque hemos perdido un partido, porque al final pues ellos ya son mayores y tampoco puedo hacerles que carguen con esa preocupación cuando en realidad no es un problema. Un problema es pues un familiar que está enfermo, pero no es un problema perder un partido, pero al final, bueno, pues tienes esa presión, quizás con el tiempo vaya aprendiendo, quizás con las derrotas pues lo vaya asimilando un poquito más y el primer año pues me costó mucho, yo me imagino que este segundo año, si empezamos, pues lo llevaré un poco mejor. ¿Y qué entrenador actual o anterior te ha inspirado para, no sé si copiarle, pero quizás inspirarte un poquito en algunas ideas, en algunos ejercicios? Supongo que todos tenemos referentes una vez ya como jugadora, ya me has comentado que Redondo, pero ahora como entrenadora, ¿en quién te fijas o a quién te gustaría parecerte? Pues al final te tienes que fijar en muchos, tienes que copiar de muchos, pero como dice, he ido a algún compañero entrenador, hay que copiar bien, ¿no? Hay que saber de quién copiar y hay que copiar bien. Bueno, pues te fijas en todos. Guardiola hace unos años, pues ofensivamente creo que cambió el fútbol y te fijas en él. Luego ves pues los equipos de Bielsa o de, bueno, pues no sé,
de Simeone que hacen otras cosas muy bien también. Ves, por ejemplo, a Bordalás ahora en el Getafe, que defensivamente pues, es un equipo muy bueno, o a Mendilibar en el Eibar, que es un entrenador en un equipo de mitad de tabla que al final va aguantando año tras año, que eso tiene un meritazo enorme. No sé, al final te vas copiando de muchos. Sí que es verdad que aquí el fútbol japonés, pues creo que todavía le falta un poquito ese puntito de calidad en cuanto a entrenadores, pues es verdad que también van viniendo ya de fuera y van un poco pues manejando mejor todo eso. Y la liga japonesa primera división el año pasado, yo creo desde principio a final de liga mejoró, y yo creo que va a seguir mejorando. Al final es ser un poco la esponja que me comentabas antes de los jugadores, pero un poquito de todos los entrenadores para construir tu propio estilo y llegar a ser tú algún día referente, ¿no? Sí, y al final luego pues también está la cosa de los jugadores aprenden mucho cuando cuesta caro su error, ¿no? Entonces, si encajan gol, si pierden un balón que han provocado una expulsión, al final ellos aprenden de eso. Entonces yo hago mucho hincapié en eso, ¿no? En ver muchos errores con ellos para que cuando provocan algo negativo para todos, pues se sientan un poco ahí, no culpables, pero sí que les cale el error y podamos mejorarlo. ¿Y cómo aprendes tú? ¿Cuántos partidos ves al día, si se puede decir? ¿Y cómo analizas tú no a tus rivales? Porque al final quizá el Atlético de Simeone no es tu rival, pero sí desde esa perspectiva, ¿no? de la lejanía, ¿cómo los estudias tú? Bueno, pues veo muchos partidos, todos los que, bueno, por horario me permiten, pero bueno, con el tema de las nuevas tecnologías, que luego los partidos se pueden ver repetidos, pues veo muchos, casi todos los que puedo de la Liga Española, porque bueno, pues es la liga que más conozco, y sobre todo me fijo en los equipos cuando no tienen balón, ¿no? ¿Mm? Que creo que sí que es verdad que con balón, pues te tienes que un poco, las características de tus jugadores se pueden un poco decidir cómo pueden jugar, pero es verdad que sin balón creo que cualquier jugador un poco espabilado pues sabe entender lo que quieres, y creo que al final determina mucho el no encajar goles donde estés en la clasificación. Entonces me fijo mucho sobre todo en eso, en cuando no tienen balón y cuando lo roban, bueno, pues el tema de las transiciones y todo eso que tanto daño hace. Claro, porque al final lo que marca un poquito la diferencia es eso. Es verdad que no, hay equipos que tienen la posesión muy alta, pero cuando tú no tienes el balón, ¿cómo actúas, cómo reaccionas para hacer yo qué sé, de la contra un arte casi, ¿no? Al final es jugar tus armas, ¿no? Sí. Y el hecho de no tener el balón va a determinar mucho cómo las vas a jugar. Eso es, claro, sí, al final un poco es eso, y encontrar dónde ellos también, pues eso, se van a sentir cómodos, ¿no? Yo me fijo mucho en eso, porque aquí es verdad que son muy, muy trabajadores, entonces lo que tú les pidas lo van a hacer. No es como a lo mejor en España tú tienes el mejor del equipo, que si dice que no Que quiere no corre, trabajar no mucho, pues no pasa nada, pero al final es que mete los goles y dice, si no juega, y si no juega no metemos, al final es un poco, hay un poco una lucha ahí de poder, ¿no? Y hay que convencerlo y hay que... Pero aquí es verdad que ese trabajo ya ellos te lo dan. Entonces, bueno, pues hacerles un poco entender cuándo, cómo y de qué manera hay que recuperar balón, dónde, tal. Eso es un poco lo... Entienden más el factor colectivo, ¿no? Allí todavía están más en el fútbol, es un deporte de equipo que quizá aquí se está perdiendo un poco en las individualidades por la calidad de los jugadores, pues como Messi, Joe Félix, ¿no? Diferentes jugadores que marcan diferencias, y aquí se fija más en ellos que en el colectivo. Sí, aquí también es verdad que cuesta un poco la toma de decisiones y hay muy pocos jugadores que tengan buen uno contra uno. Entonces, al final, pues se manejan mejor en equipo porque lo otro quizá no sepan hacerlo y les perjudica mucho. Hacen del Entonces, defecto bueno, una virtud. eso es, claro, claro. Entonces sí que es verdad que, bueno, pues el tema físico y demás, aquí es una bendición porque tienes hasta que decirles porque ya tienes que descansar. Entonces, bueno, pues solo con la organización puedes conseguir grandes cosas con ellos, pero en esa organización pues es también un trabajo duro y complicado porque no han trabajado tanto como a lo mejor en España se trabaja desde pequeños. Y ya por último, a ti te ha tocado enfrentarte ya algunas veces a ello, un consejo para los entrenadores que se enfrentan a esa primera charla por primera vez en un club nuevo, encima en tu caso en un continente, en un país nuevo, ¿cómo les dirías a ellos que lo afronten? Un pequeño consejo. Bueno, yo quizá ahora cambiaría mi charla que di el año pasado cuando llegué, ¿no? Porque llegas de novata
Y bueno, yo les aconsejaría que fueran ellos mismos. Al final, si tienes que hacerte con ellos, si tienes que convencerlos, tú no puedes estar fingiendo ser alguien que no eres durante mucho tiempo. Entonces, yo entré y fui yo misma intento siempre estar sonriente. Cuando ellos me ven seria, siempre me dicen, algo te pasa, Mila, ¿está bien? Entonces, bueno, pues yo entré como estoy ahora, intentando, bueno, pues ser yo misma y ser cercana a ellos, porque al final creo que somos un equipo que al final ellos en el campo te tienen que defender y dependes mucho de ellos. Entonces, bueno, pues mi charla va por ahí, que sean ellos mismos, que intenten pues ser cercanos con ellos y que cojan pues todo lo que puedan de las ideas que le dan, que también creo que es importante y poco más. ¿Y cuánto crees que influye esa primera charla, esa primera impresión en los jugadores? ¿Para que te hagan caso, para que no, para que confíen en ti? Bueno, yo te diría que influye más casi el primer entrenamiento. Quizá el primer entrenamiento, esa toma de contacto, el qué me va a hacer, hoy vamos a correr, claro, el primer eran 2 con zapatillas. Y yo le dije, no, botas. Pero zapatillas, ¿qué digo? Las zapatillas no hace falta que las traigáis. Si queréis luego correr un ratito por estirar las piernas y tal. Y me decían, ¿de verdad? Ya ningún día zapatillas. No, zapatillas nada, siempre con valor. Entonces, un poco, yo creo que te los ganas ahí, ¿no? Cuando ellos ven que tú controlas un poco de lo que vas a dedicarte. Entonces, bueno, pues creo que es más importante casi el primer entrenamiento. Y a nivel de objetivos, ¿te planteas volver a España o de momento estás contenta ya en Japón y paso a paso? Bueno, tengo este año de contrato, sí que es verdad que bueno, pues con todo esto del corona y demás, pues se ha cambiado un poco todo, pero mi idea es acabar el año de contrato, aunque me encantaría volver a España, me encantaría estar pues un poquito más cerca, porque fíjate ahora las circunstancias estas, ni siquiera hemos podido volar a España, entonces bueno, pues al final se hace duro y me encantaría volver. Pero bueno, en Japón estoy muy bien y ojalá, me encantaría entrenar algún año en profesional aquí. Y bueno, pues veremos a ver qué tal este año, que depende mucho de cómo vaya para próximos objetivos. Y a la vuelta en España, cuando sea, fútbol masculino o fútbol femenino. O no puedes elegir entre mamá y papá. Pues mira, fútbol femenino va a ser siempre especial, eso es verdad. Pero también es verdad que el fútbol masculino pues tiene también su encanto, ¿no? Entonces, al final yo creo que un entrenador lo que quiere es dedicarse a esto, ¿no? A poder vivir de lo que es su pasión. Somos afortunados, yo ahora mismo soy súper afortunada, creo, en estar en Japón, aunque esté súper lejos de mi familia y de mis amigos, pero creo que soy afortunada y ojalá pueda seguir haciendo esto, me da igual, femenino, masculino, equipo de 4ª división japonesa como estoy ahora, de 2ª española, de selección nacional, que también me lo han preguntado mucho, ojalá algún día tenga la oportunidad de poder entrenar alguna selección, me daría igual el país, yo ya he probado venir a un país tan lejano y tan diferente que al final creo que me adaptaría a cualquier sitio y nada, seguir viviendo de esto que es la pasión que tengo. Pues muchísimas gracias. Y muchísima suerte también, a ver si acaba esto pronto y puedes volver ahí al verde, aunque sea en Japón. Pues sí, aunque sea por lo menos que nos vaya dando el aire un poquito. Sí.